Buenos lunes de Camino a la Constituyente y ya se encuentra en el estudio de Noticias TVC Eduardo Higuera, académico y analista político. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Ya platicamos la semana pasada del tema de los candidatos independientes. Todavía hay algunas cosas que tenemos que ahondar en ese tema. Hay tela para cortar. Hay tela para cortar, sí. Y de los candidatos partidistas, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, justamente es muy interesante el tema que vamos a tocar hoy, porque, como sabes, son 60 fórmulas en una circunscripción plurinominal única, es decir, 60 propietarios y suplentes. Sí. Pero no es nada más así que los partidos eligen a quién van a poner en esa lista. La convocatoria del INE y las decisiones del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, perdón, han modificado y han especificado algunas cosas. Por ejemplo, tienen que ser 30 hombres y 30 mujeres y además alternados. Por ejemplo, si empieza con hombre, el segundo tiene que ser mujer, el tercero hombre y así nos vamos. Equidad y paridad. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que cada una de estas fórmulas no solo es una mujer, sino es una mujer y su suplente mujer, un hombre y su suplente hombre. Entonces eso es muy interesante, pero se pone todavía más interesante si nos vamos a los 10 primeros nombres de cada, o fórmulas más bien, de cada lista. ¿Por qué? Porque las decisiones de las autoridades electorales obligan a los partidos que, además de que sean hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, en los 10 primeros tiene que haber además un candidato joven y un candidato de pueblo originario, indígena, o de hablante de lengua indígena, como lo quieras decir. Es decir, tiene que haber un candidato, hombre o mujer, que sea menor de 29 años, y un candidato que sea reconocido por un pueblo o comunidad originaria como miembro activo o miembro reconocido de esa misma comunidad, lo cual significa que no solo van a estar representados hombres y mujeres, sino también un sector muy importante que son aproximadamente 300,000 habitantes, que son los indígenas, importantísimos, y un cuarto de la población que son los jóvenes. Los jóvenes, pluralidad que da certidumbre y que abre el abanico de posibilidades y de representación, ¿no? Exactamente, y es bien sencillo, hombres y mujeres es una acción afirmativa necesaria para tener justicia en cuanto a la representación. En cuanto a los jóvenes, es simplemente reconocer su papel importante que tienen hoy en día en la sociedad. Y en cuanto a los indígenas, es reconocer e incluir. Porque esa es una palabra importantísima en las elecciones de la Ciudad de México. Incluir o inclusión. Se busca incluir a los pueblos indígenas. Las autoridades han lanzado, por ejemplo, todos los documentos de difusión de información en lenguas indígenas, y ahora se les obliga a los partidos políticos a poner por lo menos un indígena en su lista. Dime una cosa, por lo menos uno, pero ¿qué hay de aquellos partidos, sin ser peyorativo, los partidos pequeños que a lo mejor no tienen cuadros, no han trabajado en cuadros o jóvenes o en cuadros indígenas? Están obligados porque si no se les puede impugnar esas listas. Puede llegar un joven diciendo yo soy miembro del partido o yo soy interesado en contender aunque no sea militante, y la pueden impugnar. Entonces hay partidos que todavía no lo han entregado y justamente son los partidos chicos. Hasta ahorita han entregado el PAN, el PRD, el PRI y Morena. Sí, que evidentemente son los más grandes. Los más grandes. Todos los demás, por ejemplo, Nueva Alianza, sí, todavía están esperando y organizando sus listas. Las van a entregar mañana o pasado al INE. Entonces, ahí vamos a ver realmente si pudieron o no pudieron llenar estas cosas. Ahora, este es el primer paso. El siguiente paso sería muy interesante, que en elecciones futuras se pusieran candidatos con discapacidades, por ejemplo. O candidatos de diversidad sexual. De diversidad sexual. Exacto. Claro que sí. O por zona geográfica, no zona geográfica, sino más bien por tribus urbanas. Hay muchos planteamientos muy interesantes. Me gustaría para el próximo lunes, si es que no tenemos el tema que habíamos ya platicado de los independientes, ya lo tenemos, también hablar de quién va a revisar esto justamente que nos estás diciendo. Que haya todo este tipo de pluralidad, de representación, ¿sí?, en cada una de las fórmulas. Claro que sí, lo hacemos el próximo. Eduardo, muchísimas gracias como siempre. Muy amable. Camino a la Constituyente. Vámonos a las breves.